Saludos, mi nombre es Saraider Rosario. En esta ocasión yo les estaré hablando sobre la carne y músculo en la asignatura de práctica de procesamiento de productos cárnicos frescos. Los productos cárnicos representan gran parte de la dieta de millones de personas alrededor del mundo, los cuales, para llegar a la mesa de los consumidores, deben someterse a diversos procesos estandarizados para su producción, cuyo primer escalón es obtener la materia prima principal, la carne. Este es un alimento procedente de la musculatura de los animales, aunque con frecuencia se utiliza también un término para incluir otros órganos como hígado, riñón y otros tejidos comestibles. Para poder entender acerca de estos productos debemos saber uno de los conceptos más básicos de la industria cárnica, que son los músculos y qué es la carne. Cuando hablamos de tejido muscular, nos referimos a aquellos tejidos que están conformados por células capaces de contraerse cuando las neuronas del tejido nervioso en el cerebro les ordenan. Estos tejidos son responsables del movimiento muscular de los animales. Los músculos representan del 40 al 50% de la canal de ganado vacuno, ovino y porcino, lo que significa que equivale a un valor de 50, 55 y 75% del peso vivo de estos animales respectivamente. El tejido muscular está dividido en tres tipos: tejido muscular liso, que está compuesto por células alargadas, cuya función es formar parte de las paredes de los órganos internos, como el estómago, intestino, vasos y vejiga. El tejido muscular estirado o esquelético, que está compuesto de fibras musculares, cual especialidad es realizar el movimiento voluntario del esqueleto y movimientos faciales de los animales. Por último, el tejido cardíaco, que está formado por células ramificadas que forman parte de las paredes del corazón y tiene un movimiento involuntario y constante. El músculo esquelético está estructurado por cuatro partes principales, los cuales cada una de estas envuelve a la otra. En este caso, les mencionaré desde la parte exterior hasta la parte interior. La parte exterior del músculo esquelético es el epimicio, que es una lámina de tejido conectivo envolvente que rodea todo el músculo. Luego se encuentra el perimicio, que esta parte envuelve el conjunto de haces de fibras musculares. En él se incluyen los vasos sanguíneos de mayor tamaño y los nervios. El endomicio, que es un tramado de tejido conectivo que rodea cada fibra muscular individual. Y por último, la fibra muscular, que son unidades estructurales formadas por células alargadas y filamentosas. Su función es realizar las contracciones del músculo. El tamaño de las haces de las fibras musculares y las proporciones del tejido conectivo van a determinar la textura de la carne y la dureza de esta. La forma más sencilla de clasificar los músculos es músculos rojos y músculos blancos. Esta clasificación está basada en el contenido de mioglobina. Los músculos rojos poseen mayor proporción de fibras finas con mucha mioglobina y mitocondrias, mientras que los músculos blancos tienen fibras gruesas con poca mioglobina y mitocondrias. La carne está compuesta de los siguientes: agua de 35%, proteínas 19%, sustancias no proteicas solubles 3.5% y grasas 2.5%. El agua es el componente más importante de la carne. Su contenido está inversamente relacionado con el contenido de grasa, pero no es afectado por el contenido proteico. La capacidad de retención de agua juega un papel importante, pues de esta depende las características como son de textura, color, jugosidad, palatabilidad y dureza de la carne cocinada. Cuando hablamos de palatabilidad, nos referimos a sensación agradable del paladar. Esta se define como la capacidad de retener agua del tejido en su estructura y está relacionada con el pH final de la carne. En función de lo que es la posición del músculo en el cuerpo, la edad del animal, la edad, el género, el estado sexual y el peso, dependerá la cantidad de grasa. La carne de cerdo y de cordero son las que tienen mayor proporción de grasa,
con un 5 a un 6.6% respectivamente, mientras que la de pollo, pavo, res y conejo tienen de 2 a 3.2% de grasa. Las dos proteínas principales que se encuentran en la carne son la miosina y la actina. La miosina es la más abundante y presenta altos contenidos de ácidos glutámicos y aspartámicos y aminoácidos dibásicos. La actina existe de dos formas. La actina G, que consta de unidades globulares pequeñas, y la actina F, en la que sus unidades se unen entre sí para formar una doble cadena. La miosina presenta una carga eléctrica alta y tiene afinidad por los iones de calcio y magnesio, mientras que la actina G polimeriza la actina F en presencia de sales y pequeñas cantidades de ATP. Ambas proteínas se unen para formar la tiomiosina contráctil del músculo en el perrigor y rigor mortis. Además de su aporte de proteínas, lípidos y carbohidratos, la carne contiene pigmentos, proteínas que influyen en el color de estas. Los pigmentos de la carne son las mioglobinas y la hemoglobina, siendo la primera la razón de que la carne sea roja al contraerse, alojados en las fibras musculares. Si bien la hemoglobina influye en el color, esta pierde gran parte de su participación al ser eliminado durante el sangrado. Además de los pigmentos, la carne contiene aportes de vitamina B, creatina, fosfato, nucleótidos y nucleósidos. Los lípidos se encuentran en un contenido relativamente alto. Conversión de músculo a carne. Antes que nada, debemos tener en cuenta el no confundir el término carne con la palabra músculo. Los músculos son un conjunto de masa compuesta de fibras cuyas funciones es permitir el movimiento de los animales y formar las paredes de algunos órganos, mientras que la carne es un producto alimenticio obtenido de varios procesos que se hacen a los músculos cuando el animal está muerto o en la etapa del postmortem. La primera etapa de conversión de músculo a carne comienza por la glicólisis postmortem. El animal es sacrificado y colgado para desangrarse. Sangrado que provoca la interrupción de oxígeno sanguíneo aportando a los músculos debido a la pérdida de potencial de oxidorreducción. El glucógeno es la principal fuente de energía de los músculos. Se convierte en ácido láctico en anaerobiosis debido a la glicólisis postmortem. Esta conversión continuará hasta que el pH alcance un aproximado de 5.4 a 5.5, que inactiva las enzimas que degradan los músculos de algunos mamíferos. Después que el animal haya desangrado, se debe almacenar en refrigeración hasta que llegue a la etapa de rigor mortis. El rigor mortis es cuando las proteínas actinas y miosinas se unen para formar actomiosina. En esta unión ocurre la contracción muscular y se manifiesta en la rigidez del cadáver y se relaciona con la desaparición del ATP del músculo. Cuando se refrigera el animal a temperaturas inferiores a 14 grados, puede ocurrir lo que es el acortamiento por frío, que significa que la carne se contrae y endurece debido a un enfriamiento rápido, aún en presencia de ATP, y salida de iones de calcio, que provoca interacciones entre la actina y la miosina. El músculo se acorta un 40-60% y exuda hasta un 25%. Para evitar esto, se puede hacer tres cosas. Controlar la refrigeración a temperaturas mayores de 14 grados y luego enfriamiento rápido para llegar a rigor mortis. Suspender la canal por tendón de Aquiles, ya que los músculos tensionados no pueden acortarse. Y estimulación eléctrica que consiste en lo que es someter la canal a corrientes eléctricas. Esto provoca una aceleración del proceso postmortem y el pH desciende rápidamente a valores inferiores a 6.4. Finalmente, cuando el músculo llega a la etapa de rigor mortis, se procede a llevarlo a la cámara de maduración, donde el producto se mantendrá a una temperatura menor de 5 grados y se empezará a relajar y ablandar lentamente los músculos después de 3 a 4 días. La maduración de la carne eleva el pH, aumenta la capacidad de retención de agua debido a la degradación de las proteínas para dar péptidos y aminoácidos. Todo esto dará lugar a una carne madurada, jugosa y con un aroma característico. Este proceso debe durar alrededor de 10 a 14 días. Ahora vamos a hablar de los tipos de carne. Carnes PCE y carnes DFD. Hay factores externos o trastornos fisiológicos que pueden provocar que el proceso postmortem no siga el curso normal.
Uno de ellos es la aceleración del proceso de degradación del glucógeno que conduce a carnes deficientes como las que mencionaremos a continuación. La carne PC significa pálida, blanda y exudativa. Esto es provocado por una glicólisis rápida y el pH es muy bajo aún en temperatura alta. El pH de este tipo de carne suele ser menor de 5.4 debido a la ausencia de mioglobina. En la anomalía de cerdos, la carne es muy pálida. El peor defecto que puede tener este tipo de carne es la exudación debido a que el agua se encuentra menos ligada a la proteína y a que la permeabilidad de las células es mayor. Las carnes DFD, también llamadas oscuras, duras y secas, suelen aparecer con menos frecuencia que la carne PCE. En este descenso del pH es muy lento debido a una baja concentración de glucógeno muscular. Por tal razón, tiene un pH igual o superior a 6. La combinación del pH y la temperatura tiene poca incidencia sobre las proteínas sarcoplasmáticas y miofibrilares, dando lugar a carnes más secas y oscuras. Debido al pH alto que tiene este tipo de carne, es susceptible a alteraciones por los microorganismos. Gracias por su atención.